En efecto, arrancamos el 2020 con nuevos Incoterms, lo cual ya se había anunciado desde el año pasado. Así que lo prometido es deuda y en este episodio te explico cuáles fueron esos cambios entre la versión 2010 y la versión 2020 de los Incoterms. Así que por favor, acompáñame. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios sin Complicaciones. Mi nombre es Nadia Montes, especialista en comercio exterior y gestión empresarial. Y en efecto, pues seguimos trabajando con esto de las actualizaciones en materia de comercio exterior para el 2020 y obviamente uno de los temas importantes que ya sabemos desde el año pasado es la nueva entrada en vigor de los Incoterms 2020. Entonces, ¿cuál es el cambio entre estas versiones 2010 y 2020? El principal cambio es que cambia ya la forma en que se agrupan los Incoterms. Ya desde la versión 2010, la Cámara de Comercio Internacional había propuesto que los Incoterms se agruparan más por el medio de transporte que por el grado de responsabilidades que iba a adquirir el exportador. Entonces, recordemos que anteriormente teníamos 4 grupos: el grupo E, que representaba la mínima obligación para el exportador; el grupo F, que implicaba que el exportador estaba libre del pago del porte principal, es decir, no tenía que absorber los gastos del transporte internacional de la mercadería; el grupo C, en donde el exportador sí se obligaba a cubrir precisamente ese porte principal, es decir, ese flete internacional de mercaderías, y en algunos casos incluso ponía el costo de la póliza del seguro de la mercancía. Sin embargo, no absorbía el riesgo, que son cosas muy diferentes. Y luego teníamos el grupo de Delivered, en donde prácticamente el exportador incluso llegaba a ser el importador, toda vez que su obligación era colocar la mercancía, absorbiendo todos los costos y todos los riesgos, hasta ese país de destino de la mercadería. Pues bien, ya en el 2010 nos habían dado un adelanto la Cámara de Comercio Internacional y nos daba la opción también de agrupar a los Incoterms con base al medio de transporte principal que se estaba ocupando en la operación. Sin embargo, eso no quiere decir que en la versión 2010, porque por ahí me dejaban ya algunos comentarios en este canal, ya no se agruparan los Incoterms conforme a los 4 grupos convencionales. No, durante la versión 2010 seguimos utilizando esa categorización en 4 grupos. Ahora sí, ya es en la versión 2020 donde oficialmente la Cámara de Comercio Internacional nos dice que desaparece esta categorización por 4 grupos y nos quedamos con estos 2 grupos, que implica el ahora atender a los Incoterms por Incoterms aptos para cualquier medio de transporte o Incoterms aptos para transporte marítimo y fluvial. Entonces, ese es el primer cambio. La finalidad de hacer esto es obviamente volver más práctico el empleo de los Incoterms para aquellas personas, aquellas empresas que pues obviamente no están familiarizadas al 100% con el comercio exterior. La finalidad es facilitar el comercio exterior. El gran cambio, y este sí es un cambio importante, es que desaparece dentro del grupo de el Incoterm DAT, Delivered at Terminal. Recordemos precisamente que en la versión 2000 había 5 Incoterms en el grupo D, y precisamente en la versión 2010 desaparecen varios de estos Incoterms y solamente se crean 3 términos en esta versión D, que era el Delivered at Terminal, entregado en terminal; Delivered at Place, entregado en el lugar; y Delivered Duty Paid. Pues bien, nuevamente hay una modificación en el grupo D y ahora desaparece el término DAT. Lo podríamos ver como que desaparece o como que cambia de nombre y se le hacen pequeñas modificaciones. Ahora, en lugar de DAT, vamos a tener el DPU, Delivered Place Unloaded. Esto es entregado en el lugar, descargado. Entonces, bajo este Incoterm DPU, lo que significa es que vamos a llevar la mercancía hasta el lugar convenido, nos vamos a hacer un poquito al lado, estoy hablando como si fuéramos los exportadores, para que el importador pueda hacer ese despacho aduanal, y una vez que se ha hecho ese despacho aduanal, podamos llevar esa mercancía hasta el lugar acordado, en donde vamos a entregar la mercancía ya descargada del medio de transporte. Entonces vamos a absorber todos los costos y riesgos, menos el de la aduana de país destino. Esa es la modificación que se va a tener respecto a lo que veníamos conociendo como DAT. Ahora implica el poderlo manejar un poquito más allá, y al igual que el DAT, es un Incoterm para uso multimodal, es decir, para cualquier medio de transporte.
Ahora, un cambio, y este sí es un cambio muy importante, es que en cada Incoterm se incorpora la obligación para ambas partes de informar a la contraparte de cualquier situación que pudiera estarse presentando relativo a la seguridad de la mercancía durante su transporte. Es decir, cualquier alerta, cualquier amenaza que pudiera comprometer esa cadena de suministro. Esto obviamente sí es importante para todos, sobre todo para aquellas empresas que ya tienen la certificación CITIPAC, porque implica obviamente posibles retrasos o posibles problemas en la aduana receptora de los bienes. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esta nueva obligación que implica el mantener la integridad del embarque sana durante toda la cadena de suministro. En países como nosotros, en México, que tenemos pues ciertos problemas de inseguridad que ya todos ustedes saben, pues esto sí complica un poquito la operación de comercio exterior porque implica estar lanzando esas advertencias a la contraparte de si la ruta que se va a recorrer en ese embarque está o no está siendo comprometida. Otro cambio sustancial viene en todos los Incoterms del grupo C y tiene que ver con el tipo de seguro ahora que está obligado a contratar el exportador para los Incoterms SIP, Cost Insurance and Freight, y SIP, Cost Insurance Paid To. Esto es costo, seguro y flete en el caso de los que son de índole marítimo, o costo y seguro pagado a, que tendría que ser el SIP, que es el multimodal. Anteriormente en estos Incoterms pues no había ninguna obligación de contratar algún tipo de póliza en particular, entonces casi todos los exportadores contrataban la póliza más básica, que se le llama póliza tipo C, que pues es una cobertura sencilla, ¿ok? Ahora sí, la Cámara de Comercio Internacional está obligando al exportador a contratar una póliza de seguro tipo A. Obviamente, si ustedes están exportando mercancía bajo este Incoterm, esto implica hacer un ajuste en el precio de venta de la mercancía porque pues obviamente al ser una cobertura de tipo amplia, pues se da un incremento obviamente en el costo de esa póliza que se tendrá que prorratear entre el costo de estas mercancías. Y finalmente, pues ya se hace ahora sí la anotación ya como tal en los Incoterms. Digo, finalmente ya se estaba haciendo, pero no estaba ligada a los Incoterms, era una obligación que se daba en todos los puertos marítimos. Recordemos que ya desde hace un par de años entró en vigor una nueva disposición al convenio SOLAS, esto con la finalidad de mantener la seguridad marítima en el mar, que implicaba que en el puerto de origen en donde se está embarcando el contenedor se hiciese un pesaje, una certificación de peso del contenedor previo a subir ese contenedor a bordo del buque. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de evitar cualquier desbalance en ese buque ya en alta mar o incluso en las propias instalaciones del puerto por un mal pesaje de los contenedores y obviamente salvaguardar la vida humana y también obviamente las pertenencias de los terceros que están utilizando precisamente ese buque. Entonces, pues esta era una obligación que ya se estaba haciendo, todos aquellos que están exportando a través de vía marítima ya lo saben, que era parte de las obligaciones que se tenían que tener, pero ahora ya está incluido dentro de las obligaciones del exportador en los Incoterms del grupo C, que es donde sí subimos a bordo del buque este contenedor, y dentro de las obligaciones del importador, en algunos casos, en los Incoterms del grupo F, salvo en el FOB, que recordemos que sí es una obligación del exportador, en cuyo caso esa será obligación del exportador. Es decir, ya está incorporado como parte de las obligaciones de las partes el que una de las partes tiene que obligarse a pagar el costo de certificación de ese peso del contenedor previo a subir ese contenedor al buque. Y eso va a depender pues del tipo de Incoterm. Esto afecta, repito, a los Incoterms FAS, FOB y sería también el caso de CFR y SIF, que son los 4 Incoterms de índole marítima. Y obviamente también va a afectar en aquellas operaciones multinacionales para estos trayectos marítimos. Entonces ya se incorporó esta obligación a los Incoterms y pues eso obviamente pues era nada más para aclarar y para que los contratos tengan mayor claridad y ante un panel arbitral pues se tenga la facilidad para resolver esta situación. Entonces, esos son los 5 cambios importantes en los Incoterms. En resumen,
Cambia la forma en que se agrupan los Incoterms, desaparece DAT, se crea DPU, Delivered Place Unloaded, entregado en el lugar descargado. Se incorpora a los Incoterms de índole marítimo y aquellos que tengan un trayecto marítimo por ser operaciones multimodales, la obligación del pesaje del contenedor previo a subirlo al buque. Se modifican los Incoterms CIF, Cost Insurance and Freight, y CIP, Cost and Insurance Paid To. En cuanto al tipo de cobertura del seguro que se debe contratar, ahora pasamos de una cobertura sencilla a forzosamente una cobertura amplia, lo que nos obliga obviamente a hacer un ajuste de precios en el caso de exportación. Y se incorpora en todos los Incoterms, es decir, sin importar el tipo de transporte, la necesidad de estar informando a las contrapartes de cualquier problema que pudiera poner en riesgo a la cadena de suministro, esto es a la logística de ese embarque, lo cual puede comprometer a aquellas empresas que tienen una certificación, repito, de tipo CITIPAR para el caso de quienes están exportando hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Ese es el panorama de los nuevos Incoterms 2020. Ahora, para aquellos de ustedes que no están tan familiarizados con Incoterms, que están empezando a importar, que están empezando a exportar, no se me olvidó, repito, sí modificamos los webinars que íbamos a tener. Arrancamos la temporada 2020 de webinars este 29 de febrero, es año bisiesto, sí tenemos 29 de febrero, y este sábado 29 de febrero voy a estar con ustedes de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde con el webinar del ABC de las importaciones. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes no pudieron estar con nosotros el año pasado durante el webinar y obviamente tienen todavía muchas dudas sobre si están haciendo bien sus operaciones de importación o no las están haciendo bien y qué deberían de tener cuidado, dónde pueden estar cometiendo una sanción sin siquiera saberlo. Entonces, vamos a empezar con este webinar. Con esto la finalidad es de alguna manera nivelar a la comunidad que está interesada en importar respecto a los conocimientos que se requieren para ello. Y una vez que ya esté nivelada la comunidad, entonces sí, en marzo, ya les estaré anunciando la fecha, vamos a tener el webinar de Incoterms 2020. Ahora sí, lo prometido es deuda. Y entonces vamos a ver Incoterm por Incoterm. Aquí vamos a hacer la comparación también entre Incoterms 2010 e Incoterms 2020. Recuerden que una nueva versión de los Incoterms no anula la anterior. Yo puedo seguir utilizando la versión que más me convenga, siempre y cuando en el contrato así lo esté estableciendo y esté poniendo la fecha, es decir, el año de esa versión de Incoterms que desee utilizar. Entonces vamos a tener este webinar para que aprendan a utilizar ahora sí Incoterm por Incoterm. ¿Qué repercusión tiene esto para la exportación de mercancías y qué repercusión tiene el uso de los Incoterms cuando estoy importando mercancías? ¿Y qué tengo que hacer para que en el caso de exportar mis precios estén debidamente delimitados y en el caso de importar, pues obviamente lo que más nos interesa, me salga más barata la adquisición de esa mercancía precisamente jugando con la logística, es decir, jugando con el Incoterm con el cual estoy trayéndome ese bien. Entonces, esta es la forma en que vamos a estar trabajando con los webinars. Aquí en la descripción del video les dejo el link para que se suscriban al webinar del ABC de las importaciones. Les repito, por ahí ya hice un episodio, bueno, un breve video, no se le puede llamar episodio, un video promocional, pero les repito que hasta el 31 de enero de este año, es decir, en este mes, tenemos una promoción del 23% de descuento para quienes se inscriban al webinar. En lugar de pagar el precio regular, que es 1,299, van a estar pagando solamente 999 pesos. Entonces, aprovechen ahorita este preregistro para que aquellos que me han estado preguntando por este webinar puedan cursarlo. Y sin más, pues bueno, nos vemos el próximo jueves. Nos falta hablar de algo muy importante. Ya cubrimos con esto todas las actualizaciones en materia de comercio exterior, pero por ahí me han estado preguntando mucho de, oye Nadia, ¿puedo utilizar el CIABI para clasificar? La respuesta es, por supuesto que no. ¿Okay? Entonces ya les estaré diciendo en el próximo episodio por qué el CIABI no es una herramienta para hacer la clasificación de tus productos. Y les estaré enseñando cuál es la utilidad real de esta herramienta, que sí es muy útil y muy importante que sepan ustedes utilizar. Eso es lo que vamos a estar viendo el próximo jueves, pero por lo pronto esto ha sido todo por esta semana. Les agradezco mucho por su preferencia.
Estamos ya a punto de llegar a los 4,000 suscriptores, por lo cual estoy verdaderamente muy contenta. Todo el equipo aquí detrás de cámaras no lo puede creer. De verdad, muchísimas gracias a todos por su preferencia. Y recuerden que si no se han suscrito, por favor, al final del video aparece el logo de Gemio Consultores, le dan clic en el logo y quedan suscritos al canal. Recuerden también, y esto es muy importante, Google modificó YouTube y ahora en la parte de comunidad a nosotros los creadores nos da la oportunidad de publicar como si estuviéramos hablando en Facebook o como si estuviéramos hablando en Twitter, noticias, consejos, tips y demás. Entonces ya estamos colgando ahí comunicados, espero que lo estén viendo, solamente se tienen que ir a la parte de comunidad y van a ver esta información. Entonces cualquier cosa que yo crea que es necesaria que ustedes estén al tanto, ahí se los voy a publicar, de hecho ya lo hice. Justo cuando estábamos subiendo, o más bien estrenando el episodio sobre los cambios del TEMEC, ratifica el Senado de Estados Unidos de Norteamérica el TEMEC. Entonces, pues obviamente publiqué inmediatamente esta noticia en la parte de comunidad. Entonces, por favor, si ya formas parte de la comunidad, esta es otra forma con la cual puedo estar en contacto con todos y cada uno de ustedes. Denle clic a la parte que dice comunidad y ahí van a estar viendo toda esta serie de información. Y pues sin más, ahora sí ya me extendí mucho. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente lunes.